Latina termina otra semana marcada por la convulsión política. Varias noticias. En las últimas horas, en Paraguay, el Tribunal Superior de Justicia Electoral resolvió no dar lugar a las denuncias de fraude de partidos de oposición que perdieron la elección del pasado 30 de abril, entre las que destaca el ex candidato Efraín Alegre. La autoridad electoral no ha encontrado pruebas de irregularidades en la victoria, que fue del 35% de los votos del hoy presidente electo Santiago Peña. La decisión, respaldada por observadores internacionales de los comicios, desmonta la narrativa de rechazo y cuestionamiento de esos resultados que comenzó horas después del cierre de urnas y que arrancó con el vídeo difundido por Payo Cubas, del partido Cruzada Nacional. La semana también ha estado marcada por la victoria de la derecha en Chile, en el Consejo Constitucional, en ese país que deberá redactar la nueva propuesta de Carta Magna, tomando como punto de partida el borrador elaborado por 24 delegados escogidos vía parlamentaria. En Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso enfrenta un juicio político después de que la Asamblea Nacional votara a favor de avanzar ese proceso, le acusan de peculado o malversación de fondos. Noticias políticas estas y otras que han marcado esta semana en América Latina y que ahora queremos conversar con Daniel Zobato, analista político y director para América Latina de IDEA Internacional. Señor Zobato, gracias por su tiempo. Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Muchísimo gusto estar nuevamente en tu programa. Vamos por partes. Hay muchas de las noticias que nos darían para horas de análisis. Comenzamos por Paraguay. Parece que las denuncias han quedado en nada después de que el tribunal dijera que no hay evidencia que confirme esa narrativa de cuestionamiento de resultados. Sí, efectivamente, el Tribunal de la Justicia Electoral ha cerrado la puerta a todos los reclamos que desde la oposición, particularmente desde el candidato que quedó en tercer lugar, Payo Cubas, se venían presentando. Por un lado, solicitando que se analizara en detalle la que se llama la boleta 4, que es como un recuento de todo el tema de las otras actas electorales, y por otro lado, hacer una auditoría al sistema, ya que se votó con máquina de emisión electrónica de voto, lo que llaman una boleta única electrónica, y todo eso ha sido rechazado, pero la situación tampoco ha desaparecido por completo. Las manifestaciones siguen. Payo Cubas está detenido. Yo creo de que claramente esto no va a afectar al resultado, pero es otra elección dentro de América Latina, de las varias que venimos teniendo, donde se siguen formulando denuncias de fraude, y esto sí no deja de ser preocupante, Gustavo. ¿Es lo suficientemente independiente el Tribunal Electoral para tener credibilidad en esa decisión que han adoptado en las últimas horas? Sí, es independiente, aunque obviamente de los tres magistrados que lo componen, uno está cerca del Partido Colorado, otro está cerca del Partido Liberal Radical Auténtico y el tercero una suerte de magistrado independiente. Pero más allá de la independencia que puedan tener los magistrados, creo que hubiera sido muy correcto y muy adecuado que el tribunal, en lugar de cerrar de un portazo todas estas alegaciones que no quedaron únicamente en manos del Payo Cubas, sino que también se sumaron a esas denuncias tanto Efraín Alegre, que quedó en segundo lugar, como Euclides Acevedo. Así que yo hubiera esperado que, para darle la máxima legitimidad y credibilidad y transparencia al proceso electoral, el Tribunal de Justicia Electoral hubiese manejado con mayor transparencia y con mayor sensibilidad estas denuncias. Hablemos de Chile. El Partido Republicano tiene la mayoría, junto con, es decir, la derecha conservadora con la derecha liberal, en ese Consejo Constitucional que va a elaborar la Constitución, la propuesta de Constitución. Qué irónico que quienes no quisieron una nueva Constitución ahora son los que tienen mayoría para poder y tener que redactarla. ¿Hacia dónde va Chile? Mira, esa es una gran pregunta, porque yo creo que el resultado de esta elección para elegir a 51 consejeros constitucionales que van a tener a su cargo redactar un segundo texto constitucional. Hay que recordarle a nuestra audiencia de que el año pasado el proyecto que fue sometido por la primera convención constituyente fue ampliamente rechazado por más del 62% en el plebiscito de salida de septiembre del año pasado.
Eso motivó un segundo tiempo constitucional, una nueva elección de consejeros constitucionales, y en esta elección, en esta segunda elección, claramente el gran ganador es la ultraderecha que lidera José Antonio Kast, una persona muy cercana al pinochetismo, que nunca ha renunciado a su cercanía con el pinochetismo y que desde el día 1 se opuso tajantemente a que se modificara la Constitución que nace precisamente en 1980 en plena dictadura de Pinochet, si bien luego tuvo muchas reformas incluso en democracia. Así que hay una gran paradoja que vamos a ver cómo se dirime, porque el resultado electoral le da al partido de José Antonio Kast 23, luego la derecha más tradicional, UDI y Renovación Nacional, sacan 11, eso le da ya 34, o sea, le da los 3/5 y los 2/3. Las dos mayorías, la derecha, si trabaja unida, puede hacer de la Constitución, dentro de los bordes constitucionales, de los 12 temas que se fijaron, prácticamente lo que quiera. El partido del gobierno de Boric ha sacado únicamente 16 y hay uno que es por cupo. Así que una victoria contundente de la ultraderecha, que hay que tener cuidado, porque si comete los mismos errores que se cometió en la primera etapa del proceso y hace una constitución muy similar a la de Pinochet, quizás arriesga en el plebiscito de salida del 17 de diciembre de este año que vuelva a ser rechazado. Así que hay una gran interrogante de cómo esto va a afectar al proceso constituyente, pero también cómo esto le ha pegado muy duro y ha debilitado aún más al gobierno del presidente Boric, que lleva apenas 14 años en el poder. ¿Por dónde crees que optará esa derecha? ¿Por radicalizar y hacer una propuesta que saben que va a ser inaceptable por la mayoría de ciudadanos para boicotear internamente el proceso y quedarse con la Constitución que hoy creen que es la que tiene que regir en Chile, que es la actual? ¿O estarán abiertos a no cometer los errores que hizo la oposición de izquierda y buscar consensos para que salga una Constitución aceptada por los ciudadanos? Yo creo que es el segundo escenario, no por convicción, sino por conveniencia, porque hay que tomar en cuenta que en el 2024 va a haber elecciones en Chile municipales y en el 2025 va a haber elecciones nacionales, presidenciales en el Congreso. Y por lo tanto, José Antonio Kast con un ojo va a estar mirando el proceso constituyente, pero con el otro ojo va a estar mirando esencialmente cómo su partido puede hacer una buena elección de cara a las municipales del 2024 y sobre todo cómo puede llegar a ser una excelente elección y convertirse en el próximo presidente en el 2025. Hay muchas cosas en juego, además de elaborar una nueva constitución. Ecuador, Guillermo Lasso enfrenta juicio político, 88 votos dieron el pistoletazo de salida formal a ese proceso. No quiere decir que haya 92, que son los necesarios para confirmar su destitución. Ahora tiene que defenderse y escuchar las alegaciones. ¿Este es un juicio más político que un juicio con evidencia sustentable por peculado? Es un juicio político, porque claramente se le llama juicio político, pero además tiene una enorme dimensión política y no tanto jurídica. Mira, Correa, cuyo candidato Arauz había ganado en la primera vuelta hace apenas 2 años, en el 2021, se quedó con sangre en el ojo y realmente viene a cobrar la factura. Y cobrar la factura quiere decir tratar de sacar a Lasso a través de este juicio político. Como tú bien señalás, de los 137 miembros que integran la Asamblea, que es el Congreso unicameral, ya se reunieron 88 votos para iniciar el proceso de juicio político y ahora van a ser necesarios al final 92 de los 137 para destituirlo vía juicio político. Es un juicio que tiene una dimensión, como decíamos, política muy, muy grande, no tanto en base jurídica. Creo que las bases jurídicas son muy débiles. Pero esto coloca a Ecuador en un escenario muy complejo, Gustavo, porque básicamente aquí quedan 3 escenarios. Un escenario es que el presidente Lasso logre evitar de que se reúnan esos 92 votos, que como vemos están muy cerca de los 88 que ya se obtuvieron. El segundo escenario, y continuar obviamente, si logra evitar los 92 votos, continuar con su periodo presidencial. El segundo escenario, que se consigan esos 92 votos
y Guillermo Lasso sea destituido. Y en tercer lugar es que Guillermo Lasso, frente a la amenaza muy concreta de verse destituido, utilice lo que en Ecuador se llama la muerte cruzada, es decir, disolver el Congreso, tener un periodo de 5 o 6 meses donde él va a gobernar a través de decreto, pero se tiene que convocar nuevas elecciones y por lo tanto anticipar las elecciones. En uno o en otro escenario está demostrando la enorme volatilidad e inestabilidad que recorre particularmente la región andina. Castillo, electo en el 2021, ya no es presidente en Perú, no llegó a los 2 años. Lasso arriesga no continuar en la presidencia a apenas 2 años y meses de haber asumido. Por lo tanto, un gran problema de inestabilidad en la región andina. Colombia, en las últimas horas Gustavo Petro juega con la idea de golpe de Estado y lo hace porque un militar retirado que fue director de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia habló de la necesidad de derrocar a un presidente exguerrillero. Hay que poner en el contexto de que Petro se encuentra en un problema hoy para avanzar su programa de gobierno en soledad legislativa y sin las mayorías. ¿Tiene razón Petro en exhibir el miedo, el temor ante un golpe de Estado o aprovecha unas declaraciones de un exdirector de una asociación militar para crear ruido? Mira, las declaraciones han sido totalmente desafortunadas. Yo creo porque ahí comparó John Marulanda la situación en la cual los reservistas del ejército y de las Fuerzas Armadas en Perú habían puesto final al gobierno del presidente Castillo y tuvo una expresión totalmente desafortunada e incorrecta. Ahora, esto lo aprovecha muy bien Petro, que escribió un tuit que dice ¿por qué conspiran para un golpe de Estado? Y él mismo se contesta diciendo porque les da terror que acabemos con la impunidad. Tomemos en cuenta que el gobierno del presidente Petro tuvo un arranque, lleva 9 meses en el gobierno, tuvo un arranque muy bueno en los primeros 4 meses, sacó su reforma tributaria, tenía una amplia coalición. Este año se le comenzaron a complicar mucho las cosas, tuvo que hacer un nuevo cambio de gabinete, ya lleva 2 cambios de gabinete en sus nuevos meses de gobierno. En este segundo cambio de gabinete, producido por que no logró en ese momento avanzar con su reforma para la salud, se tuvo que desprender de los ministros más moderados que tenía y que generaban mucha confianza con otros sectores. Está pasando por un momento difícil. Hace unas semanas también él dijo que si esto no avanza en el Congreso, el pueblo tiene que salir a defender las reformas en la calle, prácticamente una revolución popular, y ahora vino con el tema del golpe de Estado. Declaración desafortunada de este ex militar, pero muy buen aprovechamiento del presidente Petro en esta coyuntura. Algunas de las principales noticias políticas de la semana con Daniel Zobato, analista político y director para América Latina de IDEA Internacional. Daniel, gracias por tu tiempo. Feliz noche. Muchísimas gracias, Gustavo. Feliz noche.